Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes en este programa desde algún lugar de Nicaragua. Me encuentro el día de hoy bien acompañado con Jaume Soler de Cataluña. Jaume es parte o es miembro del Comité Solidaridad Europeo con Nicaragua. Un placer, Jaume, tenerlo por aquí. Vamos a conversar con Jaume sobre cómo avisora y cómo ha visto también a Nicaragua en los últimos años. Gracias por acompañarnos, Jaume. Gracias por la invitación, compañero. ¿Hace cuánto viniste a Nicaragua? Bueno, esta vez llegué el día 11, pero la primera vez que pisé en Nicaragua ya es un poco lejano, en el año 1984, como observador de las primeras elecciones democráticas de la historia de Nicaragua, porque no había habido. Esto lo aprendí de ustedes, que me lo contaron, y lo vi escrito en la historia. Entonces, en aquel día tuve el honor de estar aquí, y desde entonces hemos ido avanzando en este conocimiento y colaboración con Nicaragua, y más estrictamente nosotros utilizamos el concepto de la colaboración con la Revolución Popular Sandinista, que es decir Nicaragua, claro, pero en el contexto... Revolución es decir Nicaragua, y Nicaragua es sinónimo de revolución. Revolución es esa chispa que despertó y que logró que los nicaragüenses fuéramos hoy por hoy libres. Exactamente. Con este mismo concepto y este conocimiento es que hemos ido avanzando y manteniendo el trabajo, la colaboración, el acompañamiento, cada momento de la historia según sus circunstancias. Por ejemplo, al inicio, en aquella fecha que yo llegué aquí, 84. En el 83 había habido una campaña europea para dar respuesta a muchas de las necesidades más materiales directas de Nicaragua, en toda Europa, con un lema: Nicaragua tiene que sobrevivir, porque empezó la contra, empezaron los muertos, empezaron la destrucción de bienes públicos y de vidas humanas. Entonces la campaña era denunciar eso, pero también aportar. Entonces se hizo una campaña de un barco que fletaron los sindicatos nórdicos, y iba bordeando por las costas europeas, y íbamos aportando cada uno lo que podía, que era todo lo que se necesitaba todo aquel momento. Eran momentos difíciles para Nicaragua. De supervivencia. ¿Cuál fue la impresión que tuvo al momento de llegar? Nicaragua, aunque venía a un proceso electoral democrático, libre, transparente, sí, había atravesado algunos años atrás el proceso de una guerra civil, el proceso de dejar atrás 40 años casi o más de una dictadura, de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Así es. Es decir, ¿cuál fue la impresión que tuvo de Nicaragua al momento de llegar a nuestro país? Pues la primera impresión fue de sorpresa agradable. ¿Por qué lo digo? Evidentemente, los que estamos vinculados con comités allí teníamos información fehaciente, pero no es lo mismo conocerlo en aquel momento a través de un periódico, porque no había mucho más, ¿no? Documentos que llegaban, y ver la realidad, ¿no? Entonces me chocó encontrar un pueblo animoso, combativo, organizado, y con un aspecto que en Europa ya en aquellos momentos ya empezaba a faltar, que es con un nivel de relación personal y humana muy intenso. Algunos dicen, bueno, esto como es parecido al Caribe, esta gente, será por lo que sea, será el clima, pero la verdad es que no chocó la amistad, el cariño y el apoyo que nos dieron los nicaragüenses, cuando mucho de lo que nos daban a nosotros lo necesitaban para ellos, porque el 84 siguió la guerra, 85 siguió la guerra, 86 siguió la guerra, 87 hasta los acuerdos, y aún no hubo ataques después, hasta cerca del 90, ¿no?
En ese sentido me quiero detener un poco, porque es que usted ha estado en nuestro país en dos etapas de la revolución completamente distintas. Totalmente. En 1983-84, cuando llega a Nicaragua a un proceso de unas elecciones generales libres, democráticas y transparentes, y que venían de procesos difíciles, ya lo mencionaba, y ahora en una nueva etapa de la revolución. ¿Cómo mira esa transformación de Nicaragua, de la Nicaragua que conoció en 1984 y la que ha conocido hoy por hoy? Mire, por un lado, estoy satisfecho de que Nicaragua sea la misma Nicaragua de los valores, del afecto, del compromiso de lucha. Pero ahora, evidentemente, Nicaragua, desde 2006, con la nueva victoria del Frente Sandinista, del comandante Daniel, con el mando y la dirección del comandante Daniel, la sabia, porque realmente ha demostrado Daniel ser un estadista de nivel en muchas de las ocasiones críticas del país, la última 2018, ¿no? Quédense en casa, ¿no? Y después ya se resolvió, etc. Entonces, pero ahora se está pudiendo materializar en paz todo el programa histórico del Frente Sandinista, que es luchar contra la pobreza y dar al pueblo lo que es del pueblo, lo que tiene que tener el pueblo. Pero hago un matiz, y yo creo que no son dos etapas, sí que en medio hay 16 años de neoliberalismo, y fue duro y terrible. Yo vi la realidad también cuando estuve viajando aquí, y fue la época que más viajé, del 4 al 12 yo trabajaba por todo Centroamérica en temas de apoyo sindical, ¿eh? Y vi lo duro que era, no solo aquí, sino en toda la región centroamericana. Pero sin la lucha y sin la implementación del Estado de Derecho por la vía revolucionaria, ¿por qué no? Que se dio, si no se hubiese hecho elecciones democráticas, si no se hubiese aprobado la Constitución, hoy Nicaragua no podría tener una base tan sólida como la actual. Por lo tanto, yo analizo con gran satisfacción ver los inmensos avances de Nicaragua. Nicaragua es el segundo país con menos pobreza de América Latina, según la estadística del Fondo Mundial, del Banco Mundial. Después el primero es Dominicana, supongo será por el ingreso del turismo, pero eso se lo quedan unos pocos. Pero Nicaragua también ha avanzado mucho en temas turísticamente hablando. Sí, también. Yo he conocido muy bien el avance, y las cifras de antes del 19 era 1 millón de visitantes. Claro. Bueno, en definitiva, Nicaragua ha cumplido con estos objetivos de la revolución, pero lo ha hecho porque había una gente, una estructura política, un partido y unas bases jurídicas que se pusieron con la derrota de la dictadura, con la finiquitación de la dictadura en todos los aspectos. Le pongo un ejemplo propio. En el Estado español murió Franco, un dictador también de 40 años. De los más duros de caer. Sí, y murió en la cama. No lo pudimos sacar. Pero lo que siguió no fue la transición hacia la democracia, sino fue la continuidad con otros mecanismos. Y eso ahora lo estamos pagando, lo estamos viviendo. Con una monarquía impuesta, con un jefe de Estado, que es rey, que lo impuso Franco, y con una realidad absolutamente de partidos que llevan siglas de izquierdas, nunca se han dicho revolucionarios, por lo menos no han engañado en este aspecto a nadie, pero ni las reformas sociales que les corresponde como partidos que dicen de izquierdas, Partido Socialista, incluso el antiguo extinto Partido Comunista, no hicieron eso, sino que fueron consolidando esta estructura del Estado, del Estado duro, del franquismo, con otras formas. Entonces, aquí no, aquí lo que se está construyendo es sobre la base revolucionaria del 79 al 90, y eso no solo para ustedes, sino frente al mundo. Estas dos fotos que se tienen que acompañar para visualizar la realidad son complementarias, sin una, y justifica
y explica, para el que quiera entender y escuchar, si se habla la verdad, que la revolución, que los frutos de hoy no son solo una buena gestión de un gobierno, sino son los frutos y los compromisos que la revolución, Carlos Fonseca en los años 70, en su programa histórico del partido, aprobaron, son lo que y es lo que se está aplicando hoy. Estas dos etapas son diferentes, pero hay que entenderlas y analizarlas y ponerlas uno al lado del otro para entender. Y evidentemente no olvidarse, precisamente para no caer en el mismo error, que los 16 años fueron la travesía del desierto para el pueblo de Nicaragua, con un castigo no merecido, evidentemente, que lo castigaron porque querían castigar y hundir el modelo que podía dar el progreso. No lo consiguieron, a pesar de 16 años, castigaron al pueblo, hicieron sufrir al pueblo, pero no lo pudieron y ahora estamos en esta etapa floreciente. Mire, si quiere que le resuma nuestro posicionamiento como Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, el acuerdo, uno de los acuerdos que tomamos en Londres en nuestro encuentro anual. Lo resumíamos así: como cooperación internacional, cooperación política, que no descarta apoyo económico, pero básicamente Nicaragua ya no necesita ser defendida. Nicaragua en estos últimos años ha armado una estructura social, política y económica sólida, porque se defiende sola. Se defiende sola porque tiene autonomía alimentaria, tiene producción eléctrica, servicios públicos universales, y tiene, en este nuevo contexto multipolar que se está forjando, que todavía no está consolidado, pero se está forjando, tiene aliados suficientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la cooperación? ¿O qué creemos que tenemos que hacer? Lo que acordamos: acompañar a la revolución, no ayudarla, no defenderla, en el sentido brindar literal, un acompañamiento en que el rubro principal es la contrainformación déjamelo decir, no en términos que para mí no hay otra palabra, contrarrestar el terrorismo mediático que se está dando contra Nicaragua, contra Cuba, contra Venezuela, etc. Me quedan 2 minutos y tocó un tema bastante importante. En 2 minutos, el terrorismo mediático, la desinformación y las noticias que se llegan o que llevan al exterior los medios de comunicación serviles al imperialismo norteamericano y a los fascistas que todavía existen en gran parte del mundo, son distintas a las que en realidad se viven en Nicaragua. ¿Qué tipo de noticias se consumen, por ejemplo, en Cataluña sobre Nicaragua? ¿Qué es lo que está llegando a Cataluña y al Estado español? Y en toda Europa. En toda Europa. Yo creo que en buena parte del mundo, por desgracia. Pues las noticias, resumiéndolo en las palabras que utilizan ellos: Nicaragua está gobernado por un dictador, Nicaragua no hay libertad de prensa, Nicaragua no hay libertad de opinión, Nicaragua, el pueblo ya no apoya a Daniel Ortega. Hay una encuesta publicada por El País de hace 15 días que dice que solo el 17% de la población de Nicaragua apoya a Daniel Ortega y al Frente, etc. Entonces, todos esos aspectos, que son básicos para tener una imagen negativa de un país, los suman todos y, dependiendo del momento, sacan uno, sacan otro o los sacan todos juntos. Entonces, nuestra tarea es contar la verdad, repetirla con una dificultad que nuestros voceros o nosotros mismos no tenemos capacidad de enfrentar directamente, automáticamente, y contrarrestar directamente esta información. Entonces tenemos que buscar estrategias de incidir en colectivos, grupos, primero que nos quieran escuchar, que sean anuentes a escuchar, no solo a tener una opinión, que puedan discutir y por tanto matizar las cuestiones, y que finalmente que estos grupos
con este conocimiento y con esta dialéctica, que como gente normalmente de izquierda, que es lo que estamos trabajando nosotros, puedan adherirse, entender la realidad de Nicaragua y puedan adherirse a esta difusión, divulgación de Nicaragua. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer conversar con usted. Nosotros nos despedimos desde algún lugar de Nicaragua, desde una Nicaragua completamente distinta, una Nicaragua que avanza, una Nicaragua que día a día trabaja fuertemente para seguir construyendo el porvenir, un porvenir bastante, pero bastante productivo para todos los nicaragüenses. Gracias, será hasta la próxima. Gracias.